también, y cada año es un desafío, ¿verdad? Para todos. Ustedes saben que nosotros no solamente nos comunicamos por medio de palabras, nuestras acciones comunican algo. El hecho de que ustedes estén aquí en este momento está comunicando que ustedes han sentido la necesidad de buscar a Dios. ¿Es así? ¿Usted está reconociendo que necesita a Dios? No escuché muy bien. ¿Usted necesita a Dios? Entonces sí. Gracias a Dios que cuando nosotros buscamos a Dios, Él no nos da la espalda, como nosotros hacemos con Él a veces. Dice, buscadme y viviréis. El Señor sabe cuál es nuestra situación, cuál es nuestra necesidad, y Él está allí cuando nosotros le buscamos con todo nuestro corazón. Aquí estamos buscando a Dios. Muchas gracias, Sol, por haber hecho esos comentarios con respecto a este pasaje y cómo Dios nos atiende como Padre, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros también podemos imitar su ejemplo, ¿verdad? De tratar así a nuestros hijos y a nuestra familia. Pero yo quisiera considerar con ustedes cómo Dios nos recibe, cómo Dios, en lugar de quedarse distante, en lugar de alejarse de nosotros definitivamente, Dios ha querido acercarse a nosotros y estar al alcance de algo tan simple como la oración. Les voy a volver a leer este pasaje. A mí me gusta a veces que aún en el mismo servicio leamos el mismo pasaje de la Biblia. Es como que el Señor insiste. Como que el Señor quiere que lo recordemos. Les voy a volver a leer allí en Mateo 7, versículos 7 al 11, que ya lo escuchamos, pero lo voy a leer otra vez. Dice así la palabra del Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Será que Dios hace algo de esto? Hermanos, ¿de quién son estas palabras? Esto está en el Sermón del Monte. Es Jesús el que está enseñando. Y Jesús está diciéndonos cuál es la actitud del Padre cuando nosotros le buscamos. Y yo creo que estas palabras están en el corazón y en la memoria de todos los cristianos. Yo empiezo diciendo, pedid, y ustedes me repiten lo que viene después porque ya lo saben. Pedid. Muy bien. Y lo sabemos, ¿verdad? Y además es interesante que el maestro usa diferentes verbos para referirse a esto. Pedid, buscad y llamad a la puerta. Pone todos los ejemplos para que nos quede bien claro, para que lo entendamos. Y luego hace una expresión en general. ¿Cuántos de los que piden reciben? Dice, todo aquel que pide, recibe. ¿No se siente usted invitado a orar cuando escucha estas palabras de Jesús? ¿Usted le pide al Señor? Necesitamos cultivar esto, pero en serio, hermanos. ¿Saben qué? He descubierto que hay personas que consideran que necesitan la oración de otro. Y hay veces que hay que preguntarle, ¿si tú ya le pediste? Y hay veces que no. La persona esperó o creyó que si ora el otro por mí, entonces voy a ser bendecido, pero no le ha pedido. El Señor quiere escucharte a ti. Está bien que intercedamos unos por otros y sí, vamos a seguir orando unos por otros. Y acércate a otro para pedirle oración, está bien. Pero no dejes de hacerlo tú. Tú tienes que buscar al Señor. ¿Ustedes creen que Jesús
¿Dijo esto en serio? ¿Ustedes creen que Dios responde la oración? Digan amén, por favor. Sí, sí Dios responde la oración. Dios escucha cuando clamamos a Él. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 33. Voy a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es otro de los pasajes favoritos. Casi siempre recordamos el versículo 3, ese que dice clama a mí, ¿verdad? Pero a mí me encanta toda la presentación de quién es la palabra que vino a Jeremías. Vino esta palabra y dice, así ha dicho, y lo presenta de una manera tan poderosa. Él es el que hizo la tierra, el que formó la tierra para afirmarla. Su nombre es Yo Soy, su nombre es Jehová. Se presenta con toda la autoridad para que sepamos que esta palabra viene de la autoridad de Dios. Dios es el que dice esto. ¿Y cuál es la palabra suya? Clama. Tengan en cuenta que clamar es algo un poco más que hablar. Yo clamo cuando digo ¡ah! Eso es clamar. Clamar tiene que ver con alzar la voz. Clamar tiene que ver con elevar el tono, con hacerlo de una manera más intensa, más profunda. Vino palabra de Jehová a Jeremías y Dios le dice esto. ¿Será que lo que dijo Dios a Jeremías vale también para nosotros? Sí vale. Sí Dios quiere que nosotros le busquemos clamando. ¿Me quedé sin audio? A ver. ¿Ahora sí? Muy bien. Es que grité y entonces no le gustó. Bueno, pero el hecho es que yo quería recordarles estos pasajes que son conocidos por ustedes, pero que son los pasajes en los que... A ver, ahora otra vez. ¿Otra vez? ¿Ahora? Volvió otra vez. Bueno, disculpen por la tecnología que a veces nos juega malas pasadas y como yo me muevo, a veces pasa esto. Bueno, de todas maneras, ustedes me escuchan, ¿verdad? Ya que tenemos la tecnología, usémosla, ¿verdad? Bueno, el hecho es que yo lo que quería compartirles son estos pasajes que son de los favoritos para nosotros en cuanto al hecho de que Dios responde la oración. Yo doy testimonio, hermanos. Yo he pedido y Dios me ha dado. ¿Eso ha pasado con usted también? Yo he clamado y Dios ha respondido. Gracias a Dios por eso. Aquí siempre les vamos a alentar, hermanos, por favor, cultiven la disciplina de buscar a Dios en oración. Acérquense a Dios para orar y hagan de esto una disciplina personal que los acompañe cada día de su vida. Que no termine ninguno de sus días sin que le hayan dirigido la palabra al Creador del universo. Hablen con Él. Si quieren, pónganse un recordatorio en el teléfono. Ya no tenemos excusa para nada. Pero recuerden de buscar a Dios en oración. Yo les animaría a hacer las dos cosas, buscarlo en oración y en la palabra. Pero al mismo tiempo, yo quisiera que entendiéramos mejor la oración todavía. Y para eso, les acabo de dar las razones en la palabra, y hay más promesas en cuanto a la respuesta de Dios a la oración. Les acabo de dar las razones para que oremos y para que sepamos que Dios responde la oración. ¿Es cierto? En estos pasajes que leímos, hay razones para creer que Dios nos responde. Bueno,
Lo que les voy a presentar a continuación no es una contradicción, pero les voy a presentar 7 razones bíblicas por las que puede ser que Dios no escuche ni responda tus oraciones. ¿Escucharon lo que dije? 7 razones bíblicas por las que puede ser que Dios no escuche ni responda tus oraciones. Es una forma de hacerte recordar que lo que necesitamos hacer es cultivar una relación con Dios y procurar caminar con Él como Él quiere. Dios quiere responder tu oración, pero en el proceso Dios quiere tratar con tu vida, quiere tratar con tu carácter, quiere moldearte. Entonces, en la Biblia, sin contradecir las promesas de Dios en cuanto a la respuesta a la oración, vas a encontrar que hay algunas razones por las que puede ser que Dios no responda. La primera razón es si ignoramos la ley de Dios. No ignores lo que Dios dice que hagas. ¿Ustedes conocen algo de la ley de Dios? ¿Será que en el correr de esta semana has dicho alguna mentira? Si lo hiciste, quebrantaste la ley de Dios, porque la ley de Dios dice, no dirás falso testimonio. Podemos seguir abundando en cuanto a esto, y es cierto que fallamos. Gracias a Dios, en Cristo Jesús nosotros tenemos el recurso de la confesión para venir delante de Él. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, el hecho es que tenemos que considerar esto en nuestra vida de oración. Dice Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Proverbios 28, 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Entendieron lo que dice ahí? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Oigan, yo no sabía esto, que podían haber oraciones que produzcan rechazo. Abominable es algo que, como algo que tiene muy feo olor, como algo que tiene una apariencia horrible, que uno no quiere acercarse. ¿Puede ser que Dios considere una oración abominable? Pues aquí en su palabra dice que cuando uno rechaza prestar atención a la ley de Dios, su oración se convierte en algo rechazable. En el mundo en el que vivimos, son muchos los que oran, pero no todos tienen la actitud correcta. Nosotros tenemos que ser de los que sí tienen la actitud correcta para acercarse a Dios. Necesitas vivir prestando atención a la enseñanza de Dios. No la ignores. No le vuelvas la espalda. Dice Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Escucharon eso? El poder de Dios no disminuyó, pero nuestros errores, nuestras iniquidades, cortan nuestra capacidad de ser escuchados por Dios, y eso es muy severo. En Zacarías 7, del 11 al 13, dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros,
Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Vieron cómo se repite esto a través de la historia? Dios quiere responder la oración, pero cuando encuentra que la persona que le busca o que clama a Él no está prestando la atención a Él, así como ustedes cuando yo clamé no escucharon, yo no escuché cuando clamaron, dice el Señor. Es bien fuerte esto, hermanos. Necesitamos ser de los que escuchan a Dios, de los que realmente prestan atención a lo que Él dice para tener oraciones que sean respondidas. Isaías 1, 14 y 15 dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis las manos, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Entienden lo que dice allí? Dios está diciendo, vienen y tienen el atrevimiento de orar a mí cuando sus manos están llenas de sangre. Suena fuerte esto, hermanos, pero si queremos tener una vida de oración efectiva en la que seamos escuchados por Dios, necesitamos prestar atención a lo que Él tiene para enseñarnos. No podemos vivir ignorando la palabra de Dios y luego esperar ser escuchados. Dios no es el genio de la lámpara, que frotas la lámpara 3 veces, sale el genio y te concede 3 deseos. No, Dios está tratando contigo y quiere ayudarte en todo lo que tiene que ver tu vida, y parte de eso tiene que ver con que pongas en práctica la palabra que Él enseña. Entonces, la primera razón por la que puede ser que Dios no escuche la oración es si ignoramos su ley. La segunda es si estamos llenos de orgullo. ¿Puede ser que haya personas que se llenan de orgullo? Tal vez en estos días ustedes han tratado a alguien que les ha llamado la atención su orgullo. O puede ser que algunas veces nosotros mismos parece que nos llenamos de altivez de alguna manera. Dice en Job capítulo 35, versículos 12 y 13, allí clamarán y Él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad ni la mirará el Omnipotente. ¡Wow! Una de las cosas de las que tenemos que revestirnos es de humildad. Dios no escucha la vanidad. Dios quiere escuchar la humildad del corazón. No podemos andar con altivez y pretender ser escuchados por Dios. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres ser escuchado por Dios? Inclínate. Llega a Él en humildad. Vive con humildad. No te compares con los demás. No procures mostrarte superior. Miren lo que sucedió en este pasaje. Esto es Jesús enseñando en Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano.
estaba orando. Pero ¿saben? Estaba orando consigo mismo. ¿Saben qué quiere decir eso? Su palabra llegaba hasta el techo y bajaba. Hermanos, vistámonos de humildad. Pidámosle al Señor que nos ayude a andar en humildad, a no compararnos a los demás. Mira, él decía, estaba haciendo alarde de toda su vida espiritual, de toda su cultura espiritual. No soy como los demás. Gracias, Señor. ¿Quién puede decir eso? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros es superior a los demás ni mejor que los demás. Necesitamos reconocer que tenemos también debilidades. Necesitamos reconocer que fallamos muchas veces. Necesitamos reconocer que no tenemos todo el conocimiento. Necesitamos llegar con humildad y vivir con humildad. ¿Queremos ser escuchados? No andemos en altivez. Tercera razón por la que puede ser que Dios no escuche. Y esto nos duele a veces. Si ofrendamos de lo que nos sobra o de lo que no nos sirve. ¿Saben qué es lo que hacemos muchas veces nosotros para ofrendar? Buscamos a ver qué fue el cambio que nos quedó. ¿Qué fue lo que nos sobró después que pagamos todos nuestros biles y que compramos todo lo que queríamos? Y entonces, bueno, pues no. Esa no es la manera. Dice Malaquías capítulo 1, versículos 7 al 9. En que ofrecéis, está regañando al pueblo por las cosas que hace, y dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. El pueblo en aquel tiempo venía y ofrecía sus sacrificios a Dios, pero le traían el descarte del rebaño, le traían aquello que no querían, aquello que nadie aceptaría. Dios mismo le dice, lleven eso a su príncipe, háganle un regalo, a ver si le va a gustar. Nosotros no tenemos un sistema sacrificial como ellos, pero nosotros a veces puede ser que le demos nuestro dinero que nos sobra o que le demos nuestro tiempo que nos sobra. Dios merece lo mejor, hermanos. Dios merece que lo pongamos primero, que antes de pensar en pagar nada, que le demos a Él. Que antes de organizar nuestra agenda y decidir qué es lo que vamos a hacer, entre todas esas cosas importantísimas que tenemos que hacer, que lo pongamos a Dios. Nuestro tiempo con Dios vale más que todo lo demás. Entonces, ¿quieres agradar a Dios? No le des de lo que te sobra. Siguiente, cuidado porque puede ser que Dios no escuche tu oración si no atiendes la necesidad del pobre. Todos nos encontramos con personas en necesidad a nuestro alrededor. Mira lo que dice Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Hay veces, hermanos, que pasamos frente a la necesidad de alguien. Y créeme, hay veces que Dios pone a esas personas en tu camino porque Él quiere usarte a ti para bendecirles. Hay veces que tú tienes un momento de tiempo para ayudar. Hay veces que tú tienes la habilidad, la capacidad o los recursos para ayudar. Hay veces que tú puedes ayudar con un poquito de dinero. Por favor, no ignores cuando Dios ponga en tu camino a aquellos que están en necesidad, porque si no puede suceder que luego seas tú el que tenga que clamar y no seas
escuchado. Siguiente, otra razón. Si pedimos para complacernos a nosotros mismos. Dice Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Será que puede suceder eso? Para empezar, Santiago se refiere a personas que se olvidan de orar, no tienen lo que necesitan porque no piden, dice. Ni siquiera se tomaron el trabajo de pedir. Pero luego cuando piden, no reciben porque piden mal, porque piden solamente para satisfacer sus deleites, para que yo esté bien, para disfrutar. La búsqueda de Dios nunca se trata de que yo disfrute nada más. No debemos ser egoístas al acercarnos al Señor. Tenemos que ser generosos. En la razón anterior hablaba de la generosidad, pero aquí tenemos que tratar de no enfocarnos solamente en nosotros mismos. Hay un mundo a nuestro alrededor, hay mucha gente a nuestro alrededor. Necesitamos prestar atención, no solamente a lo que a nosotros se nos antoja. Por eso tenemos que evitar caer en esto de pedir y no recibir por pedir mal, para gastar en nuestros deleites. Sexto, puedes no recibir respuesta si oras sin fe. ¿Sabes que necesitas fe para orar? Dice Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La oración no es un juego. Acercarse a Dios para pedir implica que nosotros creamos. Sí, tenemos que recordar las promesas del Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Las promesas están, hermanos. Pero nosotros tenemos que tener fe. Y muchas veces esa fe se traslada a la situación puntual que estamos viviendo. Cuando vas a orar pidiendo un pedazo de pan, te tienes que preguntar, ¿estoy creyendo que Dios me puede proveer este pan? O sea, necesitas creer en medio de tu situación personal y específica. Dios quiere responderte, pero hace falta que tú tengas este enlace con Él, esta conexión con Él, en la que existe esta confianza en su poder y en su gracia y en su brazo extendido hacia ti. Necesitamos orar con fe. No piense, pues, quien tal haga, refiriéndose a esto de dudar, de no creer, que va a recibir algo del Señor. Mejor nos acercamos al Señor y hay veces que sí, dudamos. Y hay veces que nos preguntamos, ¿será que puede ocurrir? Tenemos que tratar eso con el Señor. Y tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, ayúdame. ¿Cómo tengo que pedir? Tal vez no estoy pidiendo lo correcto. Tal vez necesito corregir mi manera de pedir. Tal vez esto no es lo que tú quieres para mí. Necesitamos tener ese diálogo con Dios. Y luego pedir con toda convicción y con toda fe. Así como se puede pedir sabiduría y recibirla porque Dios la da sin reproche, podemos pedir cualquier cosa porque Él es todopoderoso, pero tenemos que creer. Entonces, yo creo que esto es digno de ser tomado en cuenta.
Y finalmente, la séptima razón por la que puede ser que Dios no responda a la oración, disculpen las señoras que esto va directamente a los varones, si no tratamos bien a nuestras esposas. Ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estoy a punto de... ¿Se dan cuenta de lo que dice allí? Nuestras oraciones pueden tener estorbo, señores, si nosotros no tenemos la dignidad de vivir sabiamente con las mujeres, con nuestras esposas, tratarlas sabiamente, dándoles honor. Eso es algo que necesitamos preguntarnos. ¿Le estoy dando honor? ¿O solamente está allí? Reconocerla como vaso más frágil. Y luego también dice reconocerla como, no como inferior, como coheredera. Recibe la misma riqueza de la gracia de la vida. Nuestras relaciones importan en nuestra relación con Dios. La forma en la que tratamos a los demás, disculpen que lo extiendo a todas nuestras relaciones, ¿verdad? Pero la forma en la que tratamos a los demás influye en nuestra relación con Dios. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, esta cuenta también como una razón para prestar atención a la hora de orar. Tenemos que prestar atención en cuanto a cómo estamos tratando a nuestras esposas, porque si no, nuestras oraciones podrían tener estorbo. No nos conviene. Así que, hermanos, la oración no es solamente el acto de hablar a Dios. Sí, es un momento muy especial en que le dirigimos nuestra palabra a Dios en una actitud reverente. Yo cuando me inclino delante de Dios o cuando hablo con Dios en las diferentes circunstancias del día, yo busco tener ese reconocimiento de lo grande que es Él. Pero la oración, hermanos, está completamente involucrada con toda nuestra vida. Está involucrada con todo lo que vivimos. Entonces, necesitamos prestar atención a cómo estamos viviendo para lograr tener una vida de oración efectiva y poderosa en el Señor. La oración es tremendamente poderosa, hermanos, pero necesitamos atender. Así que les quiero recordar cuáles podrían ser los motivos por los que Dios no escuche. Primero, si ignoramos la ley de Dios. No ignores la ley de Dios si quieres ser escuchado por Él. Segundo, si estamos llenos de orgullo. El orgullo puede impedir, la altivez puede impedir que Dios te escuche. Tercero, si ofrendamos de lo que nos sobra. Dale a Dios lo que es de Dios, con todo tu corazón. Cuarto, si no atendemos a la necesidad del pobre. Presta atención a los que están a tu alrededor, porque eso también va a tener que ver con tu vida espiritual. 5. Si pedimos para complacernos a nosotros mismos nada más. Quitemos la mirada de nosotros mismos nada más, miremos alrededor, seamos conscientes de que hay necesidades más allá de nosotros. 6. Si oramos sin fe. Oremos con fe, confiando en el Señor. Y 7, si no tratamos bien a nuestras esposas. Que Dios nos ayude para poder tener una vida de oración fructífera, que podamos ser de los que reciben las promesas de Dios. Pero tengamos en cuenta esto, hermanos, para que toda nuestra vida espiritual
esté en sintonía con el Señor. Se dan cuenta que no es solamente tener un momento en el que nos sentamos y hablamos con Dios. Toda nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra administración personal, todo está relacionado con nuestro trato con el Altísimo. Así que el Señor nos ayude a prestar atención y a tener una relación con Dios que realmente traiga una revolución a nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por encima de todo, gracias porque tú nos has dado el privilegio de poder orar a ti, de poder hablar contigo, de poder traerte nuestras necesidades, nuestros quebrantamientos, nuestros anhelos, todo lo podemos traer delante de ti, Señor. Pero, Señor, hoy nos estás llamando la atención a cuán en serio tenemos que tomar nuestra vida espiritual. Señor, ayúdanos para que podamos aplicar en nuestra vida estas palabras que tú nos has dicho. Señor, ayúdanos a volvernos a ti con todo nuestro corazón, que podamos dejar a un lado el egoísmo, que podamos dejar la altivez, que podamos mirar la necesidad de otros, que podamos cultivar relaciones saludables, que podamos, Señor, pedirte, prestando atención a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Padre, aquí están nuestras vidas, Señor, y delante de ti reconocemos que necesitamos tu ayuda para vivir esto que tú nos estás enseñando hoy. Ayúdanos a aplicar tu palabra, ayúdanos a ser celosos en caminar contigo y que verdaderamente podamos crecer y podamos tener esta relación contigo en la que vamos a recibir respuestas a nuestras oraciones y en las que vamos a verte obrar en nuestra vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás mirando la necesidad de cada uno. Gracias, Padre, porque tú conoces lo que hay en nuestro hogar, lo que hay en el trabajo, lo que hay en nuestra economía, lo que tiene que ver con nuestros sentimientos, todo, Señor, tú lo sabes. Padre, todo lo ponemos delante de ti, pero ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que podamos experimentar poderosamente tus respuestas. Gracias por amarnos, Señor. Vuelve a obrar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Acompáñanos y fortalécenos, Señor, que podamos alegrarnos de la obra que tú haces en nuestras vidas, en nuestra familia, en tu iglesia. Todo te lo entregamos a ti, Señor. Confiamos en ti. Danos una semana bendecida, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, nos vamos desafiados, espero que, desafiados a caminar con el Señor para buscarle, para agradarle, para aprender de Él, porque necesitamos todavía aprender mucho de Él. Espero que puedan participar en esta semana de nuestras actividades, hermanos. Realmente es necesidad espiritual poder acercarnos. Hay algunos de ustedes que yo sé que les cuesta, que tienen obstáculos o compromisos, pero yo les aliento, siempre que puedan, acérquense y participen de nuestras actividades, porque nos hace bien a todos y la iglesia de ustedes nos necesita también. El miércoles, Dios mediante, nos reunimos para tener el tiempo de reflexión, de estudio de la palabra. Vamos a estudiar el último de los principios para la vida que hemos estado estudiando y es de mucha bendición, así que les animo a participar este miércoles a las 6 de la tarde en nuestro saloncito, allí como siempre, y espero contar con ustedes y que juntos nos edifiquemos, que no sea solamente yo allí hablando, sino que podamos dialogar y aprendernos. No, los premios después. Previa, ¿por qué no? Previa y posterior puede haber, cómo no. Pero acérquense, miércoles a las 6. El viernes a las 6 de la tarde siempre nos reunimos para tener un momento de oración. Por favor, siéntanse invitados, acérquense para tener un momento para orar, para hablar con el Señor, para interceder unos por otros, para cuidarnos de alguna manera unos a otros también y para orar por la iglesia. El domingo, como siempre, vamos a tener nuestro estudio bíblico a las 9 y a las 10:15 es el servicio como lo hemos tenido hoy. Les quiero comentar que al mismo tiempo que estamos teniendo nosotros nuestra reunión,
se están celebrando 31 años hoy del ministerio del pastor Joe Worley, el pastor principal de la iglesia aquí. Y al mismo tiempo, él les acaba de anunciar a la iglesia que él de aquí a un año se va a retirar de aquí de la iglesia. Entonces, para que ustedes sepan cuáles son las novedades de lo que está pasando en la iglesia. La iglesia va a estar viviendo una transición, no sé, van a buscar quién va a ser el pastor principal de la iglesia de ahora en adelante. Entonces, para que ustedes lo sepan también. Hermanos, gracias por compartir este tiempo, que el Señor les bendiga, que tengan una semana bendecida.